¿Alguna vez has visto cómo el ego de dos estrellas puede explotar en directo y convertirse en el escándalo más grande del fútbol moderno? Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una pelea entre dos cracks, es la historia de cómo la FIFA decidió que era momento de dar una lección al mundo entero, aunque para ello tuviera que inventarse las reglas sobre la marcha. Y si te gustan las historias donde el poder, el orgullo y la hipocresía se mezclan en un cóctel explosivo, créeme, vas a querer quedarte hasta el final. Y ya que estamos, si eres de los que disfrutan del buen drama futbolístico, deja tu like ahora mismo y suscríbete, porque con la FIFA nunca sabes cuándo van a decidir que apoyar un canal de YouTube también es conducta antideportiva. Todo empezó en un clásico que prometía ser uno más para la historia, de esos que se juegan con el corazón en la garganta y las cámaras apuntando a cada rincón del Bernabéu. El ambiente estaba cargado, el público vibraba, y sobre el césped dos generaciones de talento puro se miraban con esa mezcla de respeto y desafío que solo el fútbol puede producir. Vinicius Jr., el brasileño que ha convertido la provocación en arte, y Lamine Yamal, el adolescente que lleva el peso de ser el futuro del Barcelona como si fuera una mochila escolar. Dos personalidades opuestas, dos estilos distintos, pero ambos con algo en común, un ego del tamaño de un estadio y cero intención de dar un paso atrás. El partido fue intenso desde el primer minuto. Hubo entradas duras, palabras al oído, miradas que decían más que cualquier insulto. El balón parecía un accesorio secundario en medio de tanta tensión. Y entonces, en un momento que nadie vio venir, todo explotó. Una provocación, una frase lanzada al aire, una sonrisa irónica que encendió la mecha. Vinicius perdió los papeles, Lamine respondió con esa calma arrogante que solo un chaval de 17 años con el mundo rendido a sus pies puede permitirse, y el público lo captó al instante. Las cámaras enfocaron cada gesto, cada empujón, cada palabra que los micrófonos ambientales lograron captar, y antes de que el árbitro pitara el descanso, las redes sociales ya ardían. Los memes volaban, las repeticiones se viralizaban y los comentaristas empezaban a olvidarse del marcador para hablar solo de una cosa, el enfrentamiento entre dos galácticos que acababa de superar lo deportivo. Cuando el partido terminó, nadie hablaba del resultado. Todos querían saber qué había pasado en el túnel de vestuarios, porque según filtraciones que llegaron casi de inmediato, ahí fue donde la cosa se puso realmente fea. Empujones, gritos, frases cortantes que las cámaras de seguridad grabaron y que luego se convertirían en el material más valioso para lo que vendría después. Vinicius, dicen, le soltó algo así como aprende a respetar antes de hablar, y Lamine, desafiante como solo él sabe serlo, respondió con un el respeto se gana, no se impone. Esas palabras capturadas en video se convirtieron en el detonante de lo que ahora todos conocen como el expediente disciplinario más polémico de la historia del fútbol. Al principio, los clubes intentaron apagar el incendio. El Real Madrid emitió un comunicado genérico hablando de respeto institucional y defendiendo la integridad de su jugador. El Barcelona, por su parte, pidió prudencia. Hansi Flick, el técnico azulgrana, salió en rueda de prensa con ese tono paternal que tanto le gusta usar y dijo que Lamine era un chico joven que debía aprender, pero que también había límites que no se podían cruzar. Todo muy diplomático, todo muy correcto, todo muy insuficiente. Porque mientras tanto, en Zúrich, en la sede central de la FIFA, las cosas estaban tomando un rumbo que nadie esperaba. El Comité de Ética del organismo solicitó todas las grabaciones del clásico, no solo las oficiales, también las internas, las de los túneles, las de los vestuarios, las de seguridad. Querían verlo todo, analizarlo todo, diseccionarlo todo, porque lo que estaba en juego no era un simple partido, era la imagen global del fútbol, o al menos eso es lo que ellos dijeron. Durante 48 horas, un grupo de expertos en conducta deportiva revisó más de 27 horas de grabación, cámaras lentas, audios ambientales, peritajes de lectura labial, sí, lectura labial, como si estuvieran investigando un crimen de Estado, y lo que encontraron, según las fuentes que se apresuraron a filtrar la información, fue suficiente para abrir un expediente sin precedentes. El informe era demoledor. En él se leía conducta antideportiva reiterada, gestos provocadores, amenazas verbales y falta absoluta de arrepentimiento posterior. Esa última frase fue la clave. Porque la FIFA, según sus propios miembros, no estaba castigando una pelea ni una provocación puntual, estaba castigando el silencio. El hecho de que hubieran pasado más de 48 horas desde el incidente y ninguno de los dos hubiera pedido disculpas públicas, ni al rival, ni al público, ni al deporte que los había convertido en estrellas.
Esa ausencia de humildad, de arrepentimiento, fue interpretada como una falta grave de ejemplo para los millones de niños que los idolatran. Y ahí fue cuando Gianni Infantino decidió que era momento de hacer historia. El presidente de la FIFA reunió de urgencia al comité disciplinario. Según un testimonio filtrado por alguien que estuvo presente, Infantino dijo textualmente algo así como: si dejamos pasar esto, mañana cualquiera se creerá con derecho a humillar al rival delante de millones de personas. El fútbol debe educar, no incendiar. A partir de esa frase comenzó una sesión que duró más de 4 horas y que terminó con una decisión unánime, o al menos eso fue lo que se comunicó oficialmente. La FIFA decidió preparar una sanción histórica, una que doliera más que cualquier multa económica o suspensión temporal. Por primera vez en la historia moderna del fútbol, se optó por excluir a 2 jugadores de élite de la próxima Copa Mundial. El documento que se filtró esa misma noche a varios medios internacionales era demoledor. En él se leía que la FIFA, en ejercicio de sus competencias disciplinarias y tras analizar las pruebas audiovisuales del encuentro, determinaba que los jugadores implicados, por su comportamiento y posterior falta de arrepentimiento, no cumplían los valores éticos del deporte y por tanto quedaban inhabilitados para participar en competiciones internacionales durante 18 meses, incluyendo la Copa Mundial 2026. El impacto fue inmediato. En Brasil, la noticia cayó como una bomba atómica. La Confederación Brasileña intentó contactar de inmediato con Zúrich. En España, la Federación pidió una reunión de emergencia. En Madrid, el club permanecía en silencio, pero se filtró que Florentino Pérez había pedido a sus abogados una evaluación jurídica completa. Y en Barcelona, Hansi Flick convocó una reunión privada con Lamine y su entorno para intentar protegerlo del tsunami mediático que se avecinaba. Lo más sorprendente fue la reacción dentro de los vestuarios. En el Real Madrid, algunos jugadores no daban crédito. Otros, en cambio, veían venir la tormenta. Uno de ellos, según se comenta, llegó a decir algo así como: esto con Ramos y Piqué no pasaba, aquellos se mataban dentro del campo, pero luego daban la cara. Una frase que resume perfectamente el sentir general, que las nuevas generaciones del fútbol han perdido ese equilibrio entre pasión y respeto, entre competir y destruir. Y mientras el mundo del fútbol intentaba procesar lo que estaba ocurriendo, la maquinaria mediática se puso en marcha a toda velocidad. A medida que avanzaban las horas, el caso se convirtió en tema central de debate mundial. La BBC lo abrió en portada, ESPN emitió un especial de 1 hora y hasta medios alemanes, italianos y argentinos analizaban las consecuencias. Nunca antes la FIFA había tomado una decisión tan dura contra jugadores en activo de primer nivel, y mucho menos por motivos de comportamiento. Pero la presión social, el eco de las redes y la repercusión global de las imágenes hicieron imposible mirar hacia otro lado. Esa misma noche, mientras el mundo dormía, Zúrich ardía en llamadas, comunicados cruzados y filtraciones calculadas. La noticia se había escapado antes de tiempo, y en cuestión de minutos, las redacciones de medio mundo ya estaban preguntando lo mismo. ¿Es cierto que Vinicius y Lamine se quedan fuera del Mundial? La FIFA no respondió oficialmente, pero el silencio fue más elocuente que cualquier nota de prensa. Porque cuando el máximo organismo del fútbol calla, es que algo grande se está cocinando, y vaya si se cocinaba. En una sala cerrada del edificio de la FIFA, a la que solo accedieron 16 personas, Gianni Infantino se sentó frente a sus asesores y lanzó una frase que marcaría el rumbo de todo lo que vendría después. Esto no es una sanción, es una lección. Después ordenó que se revisaran los estatutos para legitimar la exclusión temporal, un movimiento que no estaba contemplado en el reglamento, pero que se justificó como medida ejemplarizante ante una crisis de reputación mundial. Y ahí está el detalle que muchos pasaron por alto. La FIFA estaba modificando las normas sobre la marcha para justificar una decisión que ya había tomado. Mientras tanto, en Madrid, Florentino Pérez reunía a su cúpula en Valdebebas. No era una noche cualquiera. El presidente sabía que no podía enfrentarse abiertamente a la FIFA, pero tampoco podía dejar solo a su jugador insignia. Alguien filtró que pronunció una frase que resume perfectamente su estilo: si el castigo es político, responderemos con diplomacia, pero si es personal, responderemos con historia. Porque Florentino, más allá de los despachos y las estrategias, entiende de simbolismo. Sabía que detrás de todo esto había algo más que disciplina. Era una batalla por el relato, por quién controla la imagen del fútbol y quién decide qué es aceptable y qué no. En Barcelona, Hansi Flick no durmió esa noche. Pasó las horas revisando imágenes, llamando a su staff y tratando de convencer a Lamine de que se mantuviera en silencio absoluto. No digas nada, no respondas a nadie, deja que el tiempo haga su trabajo, le dijo. Pero el chico, impulsivo y orgulloso, quiso publicar un mensaje en redes sociales, un texto que su representante logró frenar a tiempo y que decía simplemente: si me sancionan por defenderme, que sancionen también a los que provocan.
Si eso hubiera visto la luz, la tormenta habría sido aún mayor, pero el mensaje quedó guardado como un recordatorio de que a veces el silencio es la mejor estrategia, aunque no la más satisfactoria. A las 8 de la mañana en Suiza, la FIFA convocó a las federaciones española y brasileña a una videollamada de emergencia. La reunión duró 45 minutos. El tono fue seco, institucional, y aunque oficialmente se habló de evaluar comportamientos, la decisión ya estaba tomada. Brasil pidió clemencia, argumentando que su jugador siempre ha sido víctima de insultos racistas y que la provocación fue una reacción humana comprensible. España alegó juventud e inexperiencia. Pero Infantino, firme como una roca, contestó con una frase que ya se filtró a los medios. No podemos justificar la violencia con la excusa de la emoción. El fútbol no puede convertirse en una red social. Y con eso cerró cualquier intento de debate. La noticia se hizo oficial a las 11 de la mañana. La reacción fue inmediata y global. Los informativos de todo el mundo abrieron con titulares rojos. Las redes colapsaron. En cuestión de minutos, las calles de Río de Janeiro y Barcelona se llenaron de cámaras, periodistas y pancartas improvisadas. Los hinchas brasileños gritaban que era una persecución. Los catalanes decían que la FIFA se había vuelto loca. Y los neutrales, esos que disfrutan del espectáculo desde la distancia, simplemente observaban incrédulos. Porque nunca en la historia moderna del fútbol se había prohibido a dos estrellas disputar un mundial por un incidente de comportamiento. En los días siguientes comenzaron las filtraciones más jugosas. Según varios miembros del comité disciplinario, la decisión no fue tan unánime como se dijo. Algunos juristas de la propia FIFA advirtieron que la medida podía ser ilegal, que no existía base reglamentaria para impedir que un jugador representara a su selección si no había cometido una falta en competiciones oficiales de la FIFA. Pero Infantino, consciente de que lo que importaba no era el reglamento, sino el mensaje, insistió en que la autoridad moral debe imponerse a la burocracia. Y con esa frase cerró cualquier grieta interna. La FIFA debía mostrarse unida, aunque por dentro ardiera en desacuerdos. Los clubes, atrapados entre el apoyo a sus jugadores y el miedo a las represalias institucionales, optaron por la estrategia del silencio. Pero internamente, la indignación era total. En el Real Madrid se decía que el castigo era una forma de frenar la figura mediática de Vinicius, que se había convertido en una voz incómoda dentro del fútbol global. Y en Barcelona se sospechaba que todo formaba parte de una maniobra para rebajar el auge mediático de Lamine Yamal, que en cuestión de meses se había transformado en el rostro más joven y prometedor del fútbol europeo. Conspiraciones, teorías, sospechas, todo valía en medio del caos. Los medios internacionales aprovecharon el terremoto. The Times tituló «El fútbol pierde su inocencia». L'Equipe habló de decisión sin retorno. Y en España, los programas deportivos se dividieron entre los que defendían la ejemplaridad y los que acusaban a la FIFA de hipocresía. Uno de los comentaristas más veteranos lo dijo claro. Han tardado 20 años en sancionar a dirigentes por corrupción y ahora quieren dar ejemplo con dos chavales. Ridículo absoluto. Ese comentario se viralizó en cuestión de minutos y marcó el tono del debate público. El caso había dejado de ser futbolístico para convertirse en algo mucho más grande, en un pulso entre instituciones, en una batalla por el alma del deporte. El tema incluso tomó un cariz político. El presidente del gobierno español expresó su preocupación por la dureza de la sanción. Desde Brasil, el propio presidente Lula comentó en tono irónico algo así como «Parece que ahora el fútbol lo dirigen Santos». Esa frase fue replicada en todos los noticieros y evidenció que la polémica había superado las fronteras del terreno de juego. Ya no se trataba de una pelea entre dos jugadores, sino de un pulso entre naciones, instituciones y poderes que querían marcar territorio. Vinicius, según se supo después, se refugió en su familia y evitó toda aparición pública. Pasó varios días en silencio, entrenando en solitario en las instalaciones del club. Un testigo aseguró que el brasileño, durante una sesión de fisioterapia, murmuró algo así como «me castigaron por ser yo, no por lo que hice». Una frase que en cualquier otro contexto podría sonar victimista, pero que aquí sonaba casi poética, porque en el fondo tenía razón. No estaban castigando un acto puntual, estaban castigando una actitud, una personalidad, una forma de ser que no encajaba con la imagen que la FIFA quería proyectar. Lamine Yamal, en cambio, reaccionó de otra forma. Acudió a entrenar con una sonrisa forzada, atendió a los medios con monosílabos y, según su entorno, rompió a llorar al llegar a casa. Su madre habría sido quien le dijo algo así como «el talento no se pierde por una sanción, se multiplica con el tiempo». Palabras de madre, de esas que suenan a consuelo, pero que también esconden una verdad incómoda, que el camino de un genio nunca es fácil y que a veces el precio de brillar es soportar el peso de las expectativas ajenas.
En medio de todo ese caos, Hansi Flick compareció ante los medios en una conferencia que duró menos de 3 minutos, pero que bastó para convertirlo en la voz más sensata de toda la historia. Dijo simplemente: ni Vinicius ni Lamine son criminales, son futbolistas jóvenes, apasionados, que cometieron un error. El castigo debería ser la reflexión, no la exclusión. Esa frase fue aplaudida por todo el mundo del fútbol, incluso por los rivales más acérrimos. Y por primera vez, desde que estalló la crisis, alguien logró humanizar lo que hasta entonces era puro espectáculo mediático. La FIFA, sin embargo, no dio marcha atrás. Programó una rueda de prensa mundial para el viernes siguiente, en la que Infantino anunciaría personalmente la sanción definitiva. La expectación era máxima. Se hablaba de más de 1000 periodistas acreditados, retransmisión a 150 países y un protocolo de seguridad propio de una cumbre política. El fútbol nunca había vivido algo así, y el propio Infantino, consciente de que estaba a punto de hacer historia, ensayó varias veces su discurso. Quería sonar firme, pero también moralmente inquebrantable. Llegó el día. El auditorio principal de la FIFA lucía impecable, banderas alineadas, focos encendidos, el murmullo de los asistentes llenaba el ambiente. Infantino subió al estrado y, tras un breve silencio de 15 segundos que pareció eterno, pronunció la frase que quedaría grabada para siempre: el fútbol ha hablado, y cuando el fútbol habla, el mundo escucha. Después desplegó una carpeta con el logo dorado del organismo y leyó el comunicado oficial que confirmaba la sanción. Durante los siguientes 5 minutos explicó los motivos, habló de ética, de educación, de ejemplo y concluyó con una sentencia que congeló el aire: quien no pide perdón al mundo no merece representarlo. Cuando terminó, el silencio fue absoluto, ni un aplauso, ni un murmullo. Los asistentes se miraban incrédulos. Las cámaras enfocaban a Infantino, que abandonó el estrado sin mirar atrás. La historia ya estaba escrita. El Mundial 2026 se jugaría sin 2 de las mayores estrellas del planeta. En España, la noticia cayó como una bomba. Los informativos abrieron con imágenes de Vinicius cabizbajo y Lamine mirando al suelo. El país se dividió. Unos hablaban de justicia, otros de escándalo, y en medio de todo, el fútbol quedaba en segundo plano. Lo que se había abierto era un debate moral sobre hasta dónde llega el espectáculo y dónde empieza la responsabilidad. Mientras tanto, en los pasillos del Bernabéu se cocinaba una respuesta. Florentino Pérez, astuto como siempre, decidió no enfrentarse directamente a la FIFA, pero sí preparar una estrategia simbólica. En el próximo partido de Liga, el club planeaba una acción silenciosa. Los jugadores saldrían al campo con brazaletes negros y una pancarta con un mensaje que decía: el respeto se demuestra, no se impone. Un gesto que no tardó en ser interpretado como un dardo directo a Zúrich. El Bernabéu aplaudió durante minutos, las redes explotaron y la imagen dio la vuelta al mundo. En Barcelona, Flick ordenó un gesto similar. Antes del encuentro liguero, los jugadores se abrazaron en círculo y el capitán leyó una breve declaración: el fútbol también es perdón. Con estas 4 palabras, el Barça consiguió cambiar el foco. Y de repente la narrativa pasó de sanción y castigo a reconciliación y valores. El público respondió con ovaciones y la prensa reconoció la elegancia del gesto. Por un momento pareció que el fútbol recuperaba algo de su humanidad perdida. Y ahora, con el paso de los días, cuando la tormenta parece haber bajado un poco y los focos ya no apuntan tan fuerte, lo que queda sobre la mesa es algo mucho más profundo que un simple castigo o una pelea entre 2 jugadores. Queda al descubierto el verdadero rostro del poder en el fútbol, esa maquinaria invisible que es capaz de cambiar reglas, reinterpretar códigos y moldear la justicia según convenga al guión del momento. La FIFA se ha erigido una vez más en juez, parte y verdugo, sin contrapesos ni control real, actuando con una autoridad que roza lo divino y con una impunidad que asusta. Porque está bien, nadie va a defender la actitud de Vinicius ni de Lamine. Ambos se equivocaron, ambos cruzaron la línea. Pero lo que ha hecho la FIFA no es educar, es señalar, no es corregir, es destruir. Cuando castigas con una sanción que arrebata el sueño de representar a tu país, no estás enseñando, estás marcando, estás tatuando en la historia de un jugador un error que lo perseguirá cada vez que pise un campo de fútbol. Y eso, viniendo de una organización que ha tenido que limpiar su propio nombre por escándalos de corrupción y sobornos, suena a un sermón hipócrita, porque la FIFA puede hablar de valores, de ética, de ejemplaridad, pero lo hace desde una torre de cristal construida sobre cimientos de doble moral. Son los mismos que organizaron mundiales en países donde no se respetan los derechos humanos, los mismos que reparten sanciones ejemplares a futbolistas por una palabra maldicha, pero hacen la vista gorda cuando los millones entran por la puerta de atrás. Y ahora, de repente, quieren ser la conciencia del fútbol, la voz moral del planeta, los guardianes del respeto. Resulta hasta poético, si no fuera tan triste.
Lo más preocupante no es la dureza del castigo, sino la facilidad con la que han sido capaces de modificar las normas a su antojo. En cuestión de horas, crearon un precedente, inventaron un tipo de sanción que no existe en el reglamento y lo aplicaron sin oposición. Ningún tribunal deportivo lo revisó, ningún comité independiente lo debatió, lo decidieron ellos porque podían. Y cuando el poder no tiene límites, el fútbol deja de ser un juego y se convierte en un tablero donde solo ganan los que mandan. Pero lo más decepcionante de todo no viene de Zúrich, viene de los clubes, de esos gigantes que presumen de historia, de valores, de instituciones ejemplares. Ni el Real Madrid ni el Barcelona tuvieron la valentía de mirar a sus jugadores a los ojos y decirles la verdad. Los dejaron solos ante el mundo, expuestos, confundidos, como si no fueran sus activos, sus referentes, sus símbolos. Y mientras tanto, las direcciones deportivas se limitaban a redactar comunicados tibios llenos de frases de compromiso y palabras vacías. El silencio institucional fue tan ruidoso como la propia sanción. Vinicius, que lleva días entrenando con la intensidad de quien tiene algo que demostrar, ha tomado esta historia como una cuestión personal. Según cuentan desde el entorno blanco, el brasileño no piensa quedarse callado. Su objetivo es uno solo: volver a pisar el césped y hacerlo como solo él sabe, con rabia contenida, con orgullo herido, con el fuego en la mirada. Dicen que repite una frase cada día en el gimnasio: si no me dejan jugar el Mundial, destrozaré a mi rival en su casa. Y en Valdebebas no dudan de que lo hará. Del otro lado, Lamine Yamal intenta recomponerse, consciente de que esta sanción le ha colocado en el centro de una tormenta que quizás le queda grande para su edad. Hansi Flick lo está arropando, lo protege en cada entrenamiento, lo defiende ante la prensa. Pero la herida está ahí, abierta. El chico ha pasado de ser la joya de la Masía a símbolo de una sanción mundial. Y eso, por más que el tiempo pase, pesa. Al final del día, esta historia no es sobre dos jugadores que perdieron los papeles, es sobre un sistema que decide qué es tolerable y qué no según el momento, según la presión mediática, según la conveniencia política. Es sobre una institución que se permite el lujo de moralizar mientras su propia historia está manchada de escándalos. Y es sobre todos nosotros, que seguimos consumiendo el espectáculo, alimentando el circo, aplaudiendo o abucheando según nos convenga, sin darnos cuenta de que el verdadero problema no está en el césped, está en las oficinas donde se toman las decisiones. Así que si has llegado hasta aquí, si esta historia te ha hecho pensar, aunque sea un segundo, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la sanción fue justa o fue un abuso de poder? ¿Deberían los clubes haber defendido más a sus jugadores? Y ya que estás, suscríbete al canal y activa la campanita, porque historias como esta, donde el fútbol se mezcla con la política, el poder y el drama, van a seguir ocurriendo, y aquí estaremos para contártelas sin filtros. Porque al final, en el fútbol como en la vida, lo que realmente importa no es quién grita más fuerte, sino quién tiene el valor de decir la verdad aunque duela.